Héctor fue el más grande guerrero de Troya, hijo primogénito del rey Príamo y de la reina Hécuba. Durante los 10 años que duró la legendaria guerra contra los aqueos, defendió su ciudad con coraje y dignidad. Los troyanos lo llamaban domador de caballos, y hasta sus enemigos reconocían que era el más temible entre ellos. Solo Aquiles fue capaz de derrotarlo, y con su caída comenzó el principio del fin para la gloriosa ciudad de Troya. Héctor nació en una época de esplendor. Su padre, el rey Príamo, había reconstruido la ciudad después de que Heracles la destruyera una generación atrás. Las nuevas murallas eran más elevadas y firmes que las antiguas, y el comercio florecía. Todos los barcos que cruzaban del mar Egeo al mar Negro debían pasar por el estrecho que Troya dominaba, lo que convertía a la ciudad en un punto vital de riqueza y poder. En ese ambiente de prosperidad creció el joven Héctor. Desde niño demostró el temple de un líder. Era el mayor de los 19 hijos de Príamo y Hécuba y asumía con seriedad su papel de hermano mayor. Cuidaba a sus hermanos más pequeños, sobre todo a Polites y a Deífobo. Cuando París fue abandonado en el monte Ida por una profecía que auguraba la ruina de Troya, Héctor apenas tenía 2 años. Creció sin saber que tenía otro hermano. Recibió la educación de un príncipe heredero. Aprendió a leer, escribir, tocar la lira y comprender las leyes y tradiciones de su pueblo. Pero lo más importante que aprendió fue a luchar. Su maestro de armas era Dárdano, un veterano que había servido fielmente a Príamo desde su juventud. Él le enseñó a dominar la espada, la lanza y el escudo. Dárdano también le enseñó a conducir carros de guerra, una habilidad esencial para todo noble troyano. Héctor entrenaba cada día fuera de las murallas, primero con armas de madera, luego con bronce sin filo, hasta finalmente empuñar armas reales. A los 15 años ya era capaz de vencer a guerreros adultos en combates de práctica. Sin embargo, su maestro le transmitió una lección aún más valiosa que la destreza: que un verdadero guerrero protege a los débiles y honra a los vencidos. Cuando cumplió 18 años, comandó su primera expedición militar. Un grupo de bandidos de las montañas atacaba las caravanas comerciales. Héctor reunió 100 hombres, rodeó su campamento durante la noche y los atacó al amanecer. En combate singular, dio muerte al jefe enemigo y dispersó al resto. Pero en lugar de ejecutar a los prisioneros, les ofreció unirse al ejército troyano o marcharse para siempre. Muchos eligieron servir a Troya. Poco después, Héctor contrajo matrimonio con Andrómaca, hija del rey Eetión de Tebas de Cilicia. Al principio fue una unión política, pero pronto se transformó en amor genuino. Andrómaca era inteligente, valiente y comprendía el peso que cargaba Héctor como heredero del reino. Tuvieron un hijo, Astianacte, cuyo nombre significaba Señor de la ciudad. El niño se convirtió en la alegría y esperanza de su padre, símbolo del futuro de Troya. Años después, París regresó a la ciudad tras haber vivido como pastor. Aunque la profecía sobre él no había sido olvidada, cuando Príamo lo reconoció como su hijo, Héctor también lo aceptó como hermano. Intentó inculcarle responsabilidad y deber, pero París era distinto. Prefería el arco a la espada, la música a la guerra, el placer al deber. El destino cambió el día en que París viajó a Esparta y regresó con Helena. Héctor fue el primero en advertirle que debía devolverla. Sabía que raptar a la esposa del rey Menelao traería una guerra terrible. Sin embargo, París se negó y Príamo lo apoyó. Aunque Héctor no estaba de acuerdo, respetó la decisión de su padre. Desde ese momento comenzó a preparar la defensa de la ciudad. Reunió a los ejércitos aliados y fortificó las murallas. De Tracia llegaron valientes guerreros. Los licios acudieron bajo el mando de Sarpedón y Glauco. Los dárdanos de Eneas se unieron a la defensa.
Héctor organizó todas las fuerzas, estableció turnos de guardia, acumuló alimentos y reforzó las defensas. Cuando los 1000 barcos griegos aparecieron en el horizonte, Troya estaba lista. Durante los primeros 9 años de guerra, Héctor comandó con sabiduría. Evitaba los ataques innecesarios y protegía la vida de sus hombres. Cuando los griegos eran superiores, se mantenía tras las murallas. Cuando veía oportunidad, salía al campo de batalla. Mientras los enemigos saqueaban las ciudades vecinas, Troya permanecía firme bajo su liderazgo. Héctor libró innumerables combates personales. Dio muerte a Protesilao, el primer griego que pisó tierra troyana, y derrotó a guerreros cuyo valor los poetas cantarían por siglos: Orcómeno, Oresbio, Teutras. Pero su grandeza no estaba solo en la fuerza, sino en su compasión. Cuando un enemigo pedía clemencia, aceptaba rescate en vez de quitarle la vida. Su relación con los demás príncipes troyanos era compleja. Amaba a sus hermanos, pero conocía sus debilidades. París era cobarde, Déifobo, valiente pero impulsivo, Heleno, profeta pero indeciso, y Polites, leal, aunque sin gran talento en la guerra. Héctor compensaba las fallas de todos, cargando sobre sí el destino de la familia real. El punto decisivo llegó cuando Aquiles discutió con Agamenón y se retiró de la batalla. Sin él, los griegos perdieron su fuerza principal. Héctor vio la oportunidad y convenció a su padre de lanzar un gran ataque. Por primera vez en toda la guerra, los troyanos empujaron a los aqueos hasta sus propios barcos. Ese día, Héctor luchó como un titán. Su armadura de bronce resplandecía mientras abría paso entre los enemigos. Dio muerte a muchos guerreros y el ejército griego comenzó a retroceder. Llegó hasta las naves y tomó una antorcha para prenderles fuego. Si lo hubiera logrado, la guerra habría terminado. Pero entonces apareció Patroclo, vestido con la armadura de Aquiles. Los troyanos pensaron que el héroe había regresado y retrocedieron aterrados. Patroclo mató a varios troyanos, incluido el mejor aliado de Héctor. Al descubrir la verdad, Héctor lo enfrentó. Con ayuda del dios Apolo, que cegó momentáneamente a Patroclo, Héctor lo atravesó con su lanza. Después tomó la armadura de Aquiles y se la colocó, sin saber que sellaba su destino. Aquella armadura había sido forjada por el dios Hefesto y solo pertenecía a su dueño legítimo. Los griegos lucharon con furia para recuperar el cuerpo de Patroclo, y al final del día, aunque lo consiguieron, Héctor conservó la armadura. Esa noche regresó a Troya por última vez. Andrómaca le suplicó que no volviera a pelear. Le recordó cómo Aquiles había matado a su padre y a sus 7 hermanos, y le rogó que no la dejara sola. Héctor la abrazó y le dijo que debía cumplir su deber, pues si no defendía su ciudad, no merecería llamarse hombre. Tomó a su pequeño Astianacte en brazos, pero el niño lloró al ver el penacho de su casco. Héctor sonrió, se lo quitó, besó al niño y elevó una plegaria a Zeus para que su hijo fuera algún día más grande que él. Al amanecer, Aquiles regresó al combate, enfurecido por la muerte de su amigo. Los troyanos huyeron hacia las murallas, y Príamo y Hécuba gritaron a Héctor que entrara también, pero él permaneció fuera. Sabía que debía enfrentarse a Aquiles. Era el único con valor suficiente para hacerlo. Cuando Aquiles se acercó, Héctor sintió algo que nunca antes había sentido: miedo. Dio media vuelta y corrió. Aquiles lo persiguió. Dieron 3 vueltas alrededor de las murallas mientras troyanos y griegos detenían sus armas para observar. Era una persecución entre la vida y la muerte. Entonces, la diosa Atenea, disfrazada de Deífobo, engañó a Héctor prometiéndole ayuda. Confiado, se detuvo y se preparó para pelear. Lanzó su lanza, pero Aquiles la esquivó. Cuando giró para pedir otra a su supuesto hermano, no había nadie. Héctor comprendió que los dioses lo habían abandonado.
sacó su espada y cargó contra su enemigo. Fue valiente hasta el último aliento, pero Aquiles conocía cada debilidad de su propia armadura. Encontró el punto vulnerable entre el casco y la coraza y hundió allí su lanza. Héctor cayó al suelo. Antes de morir, le suplicó que entregara su cuerpo a su familia para recibir sepultura digna. Aquiles se negó, prometiendo que los perros y las aves devorarían su cuerpo. Con su último aliento, Héctor profetizó que París y Apolo causarían la muerte de Aquiles. Luego, exhaló por última vez. Aquiles ató su cuerpo a su carro y lo arrastró alrededor de las murallas ante los ojos horrorizados de su familia y de todo el pueblo. Durante 12 días, Aquiles repitió aquel acto de crueldad, pero los dioses protegieron el cuerpo de Héctor para que no sufriera daño. Finalmente, el viejo Príamo, impulsado por su amor y su dolor, fue al campamento griego de noche. Se arrodilló ante Aquiles y le suplicó que le devolviera el cuerpo de su hijo. Conmovido por la valentía del anciano, Aquiles aceptó. Príamo llevó el cuerpo de regreso a Troya. El funeral de Héctor duró 9 días. Toda la ciudad lo lloró. Andrómaca se lamentó por su esposo y protector, Hécuba por su hijo más noble y Helena porque él había sido el único que siempre la trató con bondad. El 10º día, encendieron una gran pira funeraria y quemaron su cuerpo. Sus restos fueron guardados en una urna de oro y enterrados bajo un túmulo majestuoso. Con su muerte, Troya perdió su escudo más fuerte. Aunque las murallas seguían en pie, todos sabían que el final estaba cerca. Los poetas cantarían sobre Héctor durante siglos. El guerrero perfecto, valiente pero compasivo, poderoso pero noble. Luchó por su ciudad y por su familia hasta el último aliento, sabiendo que el destino estaba escrito. Incluso sus enemigos lo respetaban. Cuando Odiseo visitó el inframundo, el espíritu de Aquiles le preguntó por su hijo, pero también reconoció la grandeza de Héctor. De todos los que combatieron en Troya, Héctor fue, sin duda, el más honorable. El muro verdadero de Troya no fue de piedra, sino de carne, valor y sacrificio. Y cuando cayó, la gloria de su ciudad comenzó a desvanecerse para siempre.